Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Qué bueno poder reencontrarnos una vez más después de una semana en este último sermón de Jonás. La verdad que voy a extrañar este libro. Hoy también ustedes recibirán el último devocional también que vamos a preparar. Espero que hayamos sido de bendición para usted y sus devocionales durante este semestre. La idea es que usted obviamente continúe con sus devocionales diarios también. Abra su Biblia o manténgala abierta en Jonás 4 y vamos a estar en los últimos dos versículos, capítulo 4, versículo 10 al 11. Dice así, me gustaría leerlo con el énfasis que me gustaría darle. A ver qué es lo que dice el texto. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Gracias, hermana Aurora. Oremos, hermanos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Hemos llegado al final de este libro hermoso, este libro desafiante para nuestra espiritualidad. Hoy queremos, Señor, reconocer tu soberanía. Queremos reconocer nuestro amor por tu palabra. Señor, queremos que tú puedas venir a iluminar nuestra mente y que puedas ayudarnos a interpretar tu palabra de la mejor manera y de la manera más fiel posible. Señor, que tu palabra pueda transformar nuestros corazones, que pueda transformar nuestra mente, que nos ayude, Señor, a entender cómo tú te conmueves con nosotros, Señor. Ayúdanos, bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos pasado por una tormenta, hemos pasado por un gran pez, hemos pasado por una gran ciudad, ahora por una planta que se murió. Y en medio hemos pasado por desobediencia, hemos pasado por angustia, hemos pasado por arrepentimiento, hemos pasado por obediencia forzada, por cuestionamientos, para llegar finalmente a una conversación, una tensa conversación entre Jonás y Dios. A esta altura ya nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos mucho que ver con Jonás y nuestra vida es un reflejo de este profeta singular. Pero ¿saben qué? La verdad que llego al final de este libro pensando en que Jonás fue sincero y que eso es, en estos tiempos, eso es tremendamente valioso. Jonás fue decidido, Jonás fue honesto, Jonás fue valiente. Tenía principios, aunque sus principios estaban mal orientados, pero tenía al menos una forma de vida. Ya hemos visto que a Jonás lo cegó su ideología. Y lo que pasó con Jonás es que su propia teología, su propia forma de concebir a Dios no le permitía amar como Dios amaba. En este capítulo 4 vemos cómo su autocompasión y su victimización están en el nivel más alto. Y es interesante cómo termina este libro. Con una peor escena de Jonás. Y solo tome en cuenta esto, Jonás escribió esto después. Él escribió esto poniéndose de la peor forma. Al final vamos a ver por qué. Para Jonás todo le sale mal aquí. Y él se victimiza con eso. Él incluso se quiere morir por eso. Yo creo que nosotros ya hemos estado ahí. Hemos construido un refugio, como él construyó un refugio para ver qué es lo que pasaba con Nínive, esperando algo que Dios no le había prometido. Nosotros también, como fue el motivo del mensaje pasado, construimos refugios para ver, para esperar lo que Dios no nos ha prometido, y eso genera en nosotros frustración. Al final no sucedió nada con
con Nínive, y él como profeta se sintió también un tonto. Muchos de nosotros también en algún momento de nuestra vida, por confiar en Dios, por confiar supuestamente en lo que Dios nos ha prometido a nosotros, nos hemos sentido tontos también de haber creído en un Dios que no nos ha dado lo que nosotros hemos esperado. Y Dios ahí arriba diciendo, ¿en qué momento yo te he prometido eso que tú estás esperando? Entonces, él sufre después una insolación por un calor hiriente, y para colmo Dios le provee una planta para aliviar su malestar, pero luego manda un gusano y mata y seca a esa planta, y arde en furia, y él arde en frustración, y nosotros también hemos estado ahí, ardiendo en furia por las circunstancias, y no nos atrevemos, hipócritamente no nos atrevemos a decir, estoy molesto contigo, estoy ardiendo en furia contigo, Dios. Entonces Dios le dice a Jonás, como nos dice también a nosotros en muchos momentos de nuestra vida, tanto te enojas por esa planta, tanto te enojas por esa calabacera. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Su apego a esa planta, su apego a esa felicidad transformó a esa planta en más que una planta. Desde lejos para nosotros, insisto, de manera muchas veces hipócrita, para nosotros desde lejos esta pregunta es una pregunta muy simple de responder. Desde lejos nosotros podemos decir, no Señor, nosotros amamos como tú haces las cosas. Nosotros amamos perfectamente como tú haces las cosas, Señor. Pero en el fondo, cuando las papas queman, cuando la cosa está muy complicada, ahí es donde nosotros realmente le decimos, Señor, ya, no puede ser. Esta es nuestra experiencia también. Por otro lado, la historia de Jonás también es desagradable para quienes siempre han esperado que Dios tome partido. Es desagradable pensar de que Dios es contrario a nuestro partido. Es desagradable cuando vemos que Dios está actuando en favor de los que no debería actuar. Y nosotros decimos, yo soy tu hijo, ¿no? Entonces lo interesante aquí es la respuesta de Jonás hacia la misericordia de Dios. Porque insiste mucho en la idea, la comparación entre Jonás y este hermano mayor de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15 es muy similar. El padre bendiciendo al hijo menor y el hijo mayor enojándose porque el padre bendijo al hijo menor. Esa fue la actitud de Jonás. Cuando ve que Dios comienza a bendecir a pecadores miserables, él se enoja. Como el hermano mayor también se enoja. Pero claro, Dios no ama así. Y hoy es un mensaje muy interesante porque Dios no se enoja así. Hoy vamos a ver cómo es Dios con aquellos que Dios ama. Es el último mensaje. Yo espero, es mi oración, que este último mensaje lo abrace como me abrazó a mí esta semana. Dios también llora. Es el mensaje del día de hoy. La primera cosa que nosotros tenemos en el texto es que Dios también llora cuando ve nuestra indiferencia. Mire lo que dice versículo 10 en adelante. Creo que está ahora sí en la pantalla. Qué bueno. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. La autocompasión aquí de Jonás jugó un papel muy importante en su alegría por la famosa planta, esta calabacera. Es como si él dijera, bueno, finalmente, algo bueno para mí, ya estuvo bueno, ya he sufrido mucho. Al fin tengo una bendición para mi vida. Pero después él nos esperaba que Dios proveyera un gusano que comenzara a matar a esa planta, la secó. Después vino un sol abrasador, la insolación, las heridas en la piel, y dice, pucha, más encima lo único que tengo y me lo quita. La autocompasión, esa victimización, no sé usted, pero en realidad también me cargan las personas que se victimizan. Y yo creo que a Dios también.
esa cuestión, tienes esto que yo te he dado, tú ya tienes la salvación, el resto es bono. ¿Qué más le reclamas a Dios? ¿Qué le quieres reclamar a Dios? Si tú ya tienes la vida eterna y eso, Dios te provee algo y ahí estamos aferrándonos a eso. Y si el Señor nos lo quita eso, que nosotros estamos ahí aferrándonos, nos quita. Ay, Señor, pero ¿por qué me quitaste esta bendición? Vamos, tú ya eres salvo. Tú ya eres de Jesús. ¿Qué más quieres? Si tú merecías la muerte eterna, como todos. Entonces ahí nosotros estamos con Jonás amurrado por su victimización y su autocompasión. Y yo sé que nosotros ya hemos estado ahí, porque yo también he estado ahí. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Dios con este profeta amurrado y espiritualmente ciego? Es muy interesante. Por eso Dios esta semana me abrazó, porque Dios esta vez no envía una tormenta imponente. Esta vez Dios no ordena a un pez tragárselo. Esta vez Dios comienza a razonar con Jonás. Es muy interesante esto, porque ni siquiera le recuerda la tormenta, ni siquiera le recuerda el gran pez, ni siquiera pero tú me pediste misericordia. No le dice eso. Lo que dice él le hace recordar ese último gesto de su misericordia, la calabacera. Porque esta calabacera también fue un regalo del Señor para Jonás. Y Dios le dice eso. ¿Qué hiciste tú para ganártelo? ¿Qué hiciste tú para hacerlo crecer? Jonás, esto fue un regalo para ti. ¿Por qué te aferras tanto a un regalo que ni siquiera esfuerzo te costó? Entonces le hace la repregunta y le dice, ¿por qué entonces yo no puedo dar a Nínive algo que no merece y que no ha ganado? Esa es la pregunta que está ahí en el texto. Entonces Jonás es como el siervo ingrato, ¿no? de Marcos 18, que habiendo sido perdonado se niega a perdonar a los demás. ¿Qué es lo que pasa aquí? Jonás se niega a perdonar como Dios ha perdonado. Nosotros ya hemos estado ahí también. Hermanos, su ideología lo lleva a la venganza. La ideología de Jonás o la teología ortodoxa de Jonás no lo lleva a la compasión. Más bien su teología lo lleva a la indiferencia. Nos hace examinar cómo nosotros pensamos a Dios, cómo nosotros pensamos la iglesia. Entonces, si mi teología no me lleva al amor, entonces no es la teología de Jesús. Si la forma en la que yo concibo el evangelio no me lleva a amar y perdonar, entonces no es la teología de Jesús. Y eso tiene que comenzar a hacernos pensar a nosotros también. Su apego a las cosas, espero que no se caiga nada esta vez. Cuando yo dije eso el domingo pasado, su apego a las cosas y se cayó el tablet. Su apego a las cosas se lleva o lo lleva a él a ser indiferente a las personas. Hay una inversión de los valores, hay una forma invertida en la que él ve el mundo. Nosotros en esta sociedad, nosotros estamos invirtiendo valores también. El profeta se alegra con la destrucción de las personas y se pone triste con la destrucción de una planta. A ese nivel ha llegado. Quiere que Dios sea su socio de sus prejuicios. Quiere que Dios sea el socio de su odio. Quiere que Dios sea el socio de su inversión de valores. Muy bien, eso no va a pasar. Dios no es socio de nuestra lógica. Dios no es socio de nuestra inversión de valores. Eso no va a pasar. Y Dios va a reclamar con justicia que nosotros comencemos a mirar lo que realmente es válido para nuestra espiritualidad. Comencemos a mirar las cosas de lo alto, como dice el apóstol Pablo, y dejemos tercamente de mirar aquellas cosas que podemos tocar. Estamos demasiado aferrados a esta lógica terrenal y nosotros necesitamos tener una lógica, una dinámica desde la eternidad. Hemos perdido esos valores nosotros.
Entonces esta planta no era la felicidad. Y Dios le cuestiona eso y dice, tu planta no es la felicidad. Y yo les quiero decir hoy, cualquier cosa que hoy terrenalmente les hace felices, yo les quiero decir hoy, eso no es la felicidad. No se aferre a eso. Va a sufrir y Dios le va a venir a preguntar, ¿por qué te aferras a eso si ni siquiera tú has hecho nada para ganártelo? Era la forma en la que Dios le estaba enseñando que puede darle a él, que puede darle a Nínive o puede darle a quien quiera algo que no merece y que no ha hecho nada para merecerlo como nosotros. Jonás no consigue ser sensible al amor de Dios. Le dice, sientes lástima por una planta y no lo haces por quienes necesitan de mí. La pregunta de Dios es, ¿qué clase de indiferencia es eso? Entonces quiero hacerte una pregunta que la que me hice hoy o que me hice esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por una persona? ¿Cuándo fue la última vez que te aferraste demasiado a algo que Dios te dio sin haberlo merecido? ¿Cuándo fue la última vez que te conmoviste con el dolor de alguien que no es tu familia? Ese es el nivel de indiferencia que nosotros tenemos, como yo le dije alguna vez. Nosotros tomamos once viendo las noticias. Nos debería dar asco. Nos debería causar repugnancia, aquella violencia, aquella situación en la que está nuestro país. Y tomamos once viendo las noticias. Cuando hablamos de un femicidio, hablamos de un homicidio, hablamos de la violencia, de las drogas, y hablamos de eso, y tú estás tomando once. La indiferencia nos ha tomado a nosotros. Entonces el texto dice, ¿qué clase de indiferencia es esta? A mí me duele y parece que a ti no te duele, le dice Dios a Jonás. Entonces Dios llora, la primera, por nuestra indiferencia. La segunda, que Dios también llora cuando ve nuestra maldad. Miren lo que dice esta primera parte del versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? La alegría, la ira, la decepción, la frustración y otras emociones que Jonás experimentó por la planta son las diversas emociones que Dios también sintió hacia Nínive. Eso es lo interesante de este texto. Porque Dios estaba haciendo por Nínive lo que Jonás quería que hiciera por su planta. Quiero plantearles esta idea, porque aquí está lo interesante. La palabra clave aquí es piedad o compasión, que es la misma utilizada en el versículo anterior cuando dice, tuviste tú lástima por la calabacera. Es la misma palabra de no tendré yo piedad de Nínive, es la misma palabra. ¿Y por qué es importante? Porque significa esto. Y de ahí saco el título del mensaje. Significa llorar por alguien o por algo cuando nuestro corazón está roto. Llorar por alguien o por algo cuando nuestro corazón está roto. Entonces quiero que ustedes identifiquen lo que Dios está diciendo ahí. ¿Acaso yo no lloraré? ¿Acaso yo no voy a llorar por Nínive? ¿Acaso mi corazón no está roto por la maldad de Nínive? Eso me duele, eso me conmueve, dice el Señor. Entonces aquí es algo tremendo. Le dice, tú lloraste por la planta y tu corazón se apegó a esa planta, y cuando la planta se murió, te dolió. Bueno, a mí me duele la maldad de las personas. Y es interesante eso, porque claro, ahí como lo saqué de mi mente, sí, ¿verdad? Dios se duele con la maldad de las personas, y después me vi mi propia maldad, le invito a ver su propia maldad, y Dios llora por nuestra maldad. Dios se conmueve con nuestra maldad. Cada vez que nosotros hacemos algo que está alejado de lo que Dios quiere, Dios se emociona con eso, Dios llora por eso. A Dios le conmueve que su hijo no le obedezca. Los que somos padres entendemos eso, ¿o no? Cuando nuestros hijos se alejan de lo que deben hacer,
Pucha, ¿pero por qué? Y ahí lloramos por eso. A Dios le conmueve eso. Cada vez que tú te alejas de Él, de su presencia, Dios se emociona. A Dios le duele. Y cuando yo me doy cuenta, digo, Señor, que tú apliques a ti esta palabra es tremendamente radical. La mayoría de nuestros vínculos profundos como seres humanos son involuntarios, hermanos. De pronto nosotros necesitamos muchas cosas y nos apegamos a ellas emocionalmente porque satisfacen nuestras necesidades. Pero Dios no necesita nada, ese es el tema. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita vincularse con nosotros. Él es perfecto, Él es absoluto. No necesita eso. Él es perfectamente feliz en sí mismo y no nos necesita. Entonces, ¿cómo podría estar apegado emocionalmente a nosotros? Un ser divino, un ser infinito, un ser eterno, un ser soberano, un ser omnipotente y un ser autosuficiente, ama voluntariamente. Y eso es lo lindo. Dios nos dice, lo que te sucede me afecta, lo que te sucede me duele, lo que te sucede me hace llorar. ¿Por qué? Porque yo me uno voluntariamente a tu corazón. Eso es hermoso, hermanos. Dios mira a su pueblo en el mal, en el pecado, y Dios literalmente dice que su corazón da vueltas dentro de él. Dije, no, que no puede ser, no hay otro texto que hable de eso. Y sí hay un texto. Oseas 11:8 dice así: ¿cómo podré renunciar a ti? Dice el Señor. ¿Cómo podría entregarte? Dice el Señor. Mi corazón se conmueve, retrocede dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Eso es lo lindo del Señor, que cuando nosotros nos alejamos de Él, dice que su corazón se inflama de compasión, que nos mira, se conmueve y va en busca de nosotros. Que dice el texto que mi corazón retrocede dentro de mí y después avanza. Es interesante cómo la descripción de un Dios presente en nuestra vida. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos Él fue angustiado. En Génesis 6:6, al ver la maldad que los hombres hacían en la tierra, dice: su corazón se llenó de dolor. Y es que Dios, cuando ve nuestra maldad, Él llora, porque voluntariamente se une a nuestro corazón y le duele nuestra insensatez. Yo no sé cuán conscientes nosotros estamos de esta situación, pero es la situación que me lleva al último punto. Dios también llora cuando ve nuestra insensatez. Dice: ¿no tendré yo piedad cuando aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Un paréntesis. Estaba tentado a hacer un sermón más sobre y muchos animales. Es muy interesante. No sé si a usted le interesa, pero a mí me interesa. ¿Por qué los animales aquí? Bueno, se lo dejo para su estudio. Porque cuando capítulo 3 también dice eso, que todos ayunaron, que todos se arrodillaron, se arrepintieron, y los animales también. Y aquí otra vez vuelve a mencionar a los animales. Se lo dejo. Me pareció interesante, pero no voy a hacer un sermón más, no se preocupen. Muy bien. La compasión de Dios no es algo abstracto, sino es algo concreto. No solo es un sentir. Para Dios su compasión siempre se transforma en algo histórico. Perdón. Prefiero esto que estar limpiándome los mocos con la mano. Muy bien. No solo entonces. Yo pierdo el momento cada vez que yo digo esto, ¿no? Bueno, intentemos volver. Dios aquí está hablando de idólatras.
Dios aquí está hablando de personas violentas, personas pecaminosas, personas crueles, personas que han asesinado gente, que le han arrancado la piel a los niños. Nosotros aquí estamos hablando de gente mala de verdad, gente mala del verbo malo, y gente que no se merece ninguna piedad. Y de pronto la descripción que Dios hace de ellos, que no saben discernir entre su mano derecha, es más que eso, Dios. ¿Cómo que solamente que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Qué le pasa a Dios? Dios tiene que ser más duro, es muy débil para diagnosticar un problema. Ellos son culpables y punto, y merecen la muerte. Esa es la lógica de Jonás. Y esta es una forma extremadamente generosa de ver a Nínive. Pero qué interesante, porque para Dios ellos están atrapados por sus problemas y no saben cómo escapar de ellos. Esta perspectiva es la perspectiva del Evangelio. Y eso fue lo que descubrí esta semana. Que Dios nos veía a nosotros así. Dios nos veía a nosotros así y atrapados por nuestros problemas sin saber cómo escapar de nuestros problemas. Hermanos, esta es una forma de decir, ellos están espiritualmente ciegos. Por eso leímos Juan 3, que cuando alguien está ciego, cuando alguien está muerto espiritualmente, necesita nacer de nuevo. Y lo que le está planteando aquí Dios a Jonás es que estas personas estaban espiritualmente ciegos, que se habían perdido y no tienen la más mínima idea de cuál es la fuente de sus problemas. Nosotros sí sabemos cuál es la fuente de nuestros problemas, y esa razón se llama pecado estructural. Entonces, ahí es donde el corazón del Señor se conmueve. Y ahí es donde el corazón del Señor retrocede. Y ahí es donde se inflama su compasión con esto. Y Dios llora por nuestra insensatez. Dios llora por nuestra ceguera espiritual. Dios llora por nuestra estupidez espiritual. Esto es tremendo. Hay muchas personas que hoy no tienen idea para qué viven. Hay muchas personas que no saben cuál es el significado de sus vidas. Hay muchas personas que no saben distinguir entre el bien y el mal. Quiero plantearles esto. Dios mira a esas personas en ese tipo de ceguera espiritual, en ese tipo de estupidez espiritual, y no dice, qué idiotas. Yo quiero lanzarle la bomba ahora y no postergar más esto. Hermanos, cuando miramos a gente que han traído problemas a sus vidas por tonterías o por tonteras, nosotros sí decimos gente estúpida. Cuando vemos a alguien haciendo una estupidez, cuando vemos a alguien cometiendo algo por una tontera, nosotros sí decimos en nuestro corazón, pero qué estúpido. Quiero plantearles esto. Dios nunca dice eso de nosotros. Eso es maravilloso en Dios. Cada vez que yo me desvío por una tontera, Dios nunca me trata como un idiota. Y Dios nunca me trata como un estúpido. Cuando yo me desvío, ¿sabe lo que hace Dios? Él se conmueve con mi insensatez. Y ¿qué es lo que pasa aquí? Es que la verdadera compasión es el apego voluntario de nuestro corazón hacia los demás. Si hay algo que me está enseñando el libro de Jonás, es a ser compasivo como Dios es compasivo, a ser amoroso como Dios es amoroso, a amar como Él ama. No vuelvas a tratar a nadie como insensato, porque tú eres el primero. Y Dios nunca te va a tratar con desprecio. Dios te va a abrazar y te va a decir, yo te voy a enseñar. Una vez más, yo te voy a enseñar. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión de que la condición de las personas nos entristezca, que la condición de las personas nos afecte, y eso será profundamente incómodo para nosotros, pero ese es el verdadero carácter de la compasión. Quiero plantearles esta idea, la misma idea de Juan Calvino,
que decía que el mayor pecado de Jonás fue su deshumanización, fue su actitud no compasiva con Nínive. Uno de nuestros mayores problemas espirituales es nuestra falta de amor al prójimo. Y Jesús lo sabía muy, muy bien. Dice, ¿cómo yo puedo resumir la vida cristiana? Amar a Dios y al prójimo. Puedes amar a Dios, pero si no amas al prójimo, eso no sirve, eso no es cristianismo. Y Jonás nos vuelve a recordar eso. ¿Cómo amas tú al prójimo? ¿O sigues diciendo en tu corazón gente estúpida? Hay algo maravilloso en Dios que nunca nos trata así, que ve nuestra insensatez, ve nuestras malas decisiones, ve cómo nosotros nos enrollamos con nuestra propia tontería y va, se conmueve con nosotros, nos acoge, nos abraza otra vez y nos dice, aquí estoy, yo te voy a enseñar otra vez, y nos hace razonar y nos hace pensar. Eso es lo que está haciendo Dios con Jonás. Entonces Dios está llorando por Nínive y Jonás no está llorando por Nínive. Dios está conmovido por Nínive y Jonás no está conmovido por Nínive. Quiero plantearles esto: Dios está llorando por Valparaíso. Dios está llorando por algunas personas que nosotros conocemos. La pregunta es si nosotros estamos llorando por Valparaíso y si nosotros estamos llorando por algunas personas que creemos que no se merecen el amor de Dios. Eso es lo que nos plantea el texto. Entonces ahí hay una salida del evangelio. Jonás no lloró por la ciudad, pero Jesús sí lloró por la ciudad. ¿Se acuerda del texto? Jesús iba entrando a Jerusalén y ve la maldad y ve que ellos lo iban. Él sabía que ellos lo iban a agarrar, lo iban a maltratar y lo iban a matar. ¿Y qué es lo que él hace? Viendo la ciudad, él se sienta y llora. Quiero plantearles esta misma idea. En la cruz Jesús gritó. En el peor dolor de su vida, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, es la misma frase. Es la misma frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ellos no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es la misma frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa debe ser nuestra actitud frente a nuestros enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo soy el primer insensato, Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo soy el primero, tú eres el primero. Antes de señalar a alguien por su insensatez, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabe discernir. Llora junto con el Señor. Llora junto con el Señor. Nuestra tristeza lo pone triste, nuestra insensatez lo pone triste, nuestro dolor le trae dolor al Señor, nuestro pecado le trae dolor al Señor. Por eso Dios también llora. Y por eso Jesús es un mejor Jonás. Jesús es un mejor Jonás, porque Él llora como Jonás no lloró. Jesús es el profeta que debió haber sido Jonás. Jesús no lloró solo por nosotros. Jesús dio la vida por nosotros. Jesús murió por nosotros. Jonás salió de la ciudad con la esperanza de ver a sus enemigos morir. Jesús salió de la ciudad para morir en una cruz y así lograr nuestra esperanza. Todo tiene que ver, hermanos, toda la historia de Dios persiguiendo a Jonás, primero con una tormenta terrible. ¿Cuál fue tu tormenta? Después con un gran pez. ¿Cuál fue tu melocotón? Después es chiste interno para los que han seguido la serie. Después con una planta y finalmente con preguntas. Dios quiere que Jonás se vea a sí mismo. Dios quiere que Jonás reconozca las formas en que continúa negando la gracia de Dios y las formas en que se aferra a su autojusticia. Dios quiere que Jonás haga una introspección acerca de él, pare y medite en sus caminos. Dios quiere que tú pares y medites en tus caminos. Dios quiere que yo pare y medite en mis caminos. Cuánto amo al Señor y cuánto amo al prójimo. Este libro termina sin una respuesta de Jonás. Ahí con la pregunta. Sin saber exactamente si entendió y aceptó la lógica de la misericordia de Dios. Pero les planteo mi teoría, que ya se las planteé el mensaje pasado. Mi teoría es que Jonás le responde positivamente al Señor. Mi propuesta es que Jonás tiene un final feliz, porque como resultado de esa respuesta, él escribe
este libro. Hay un recurso narrativo para quienes escriben o para quienes ven películas que se llama cliffhanger, que es el momento en que la cosa queda así y uno dice, pero ¿cómo termina ahí? ¿Alguna vez le ha pasado eso, no? Ya, no mires series así como en conjunto, porque le va a pasar lo mismo. Llega al final de la serie, no, tengo que ir a ver el otro episodio. Bueno, este es un cliffhanger. Este es un recurso narrativo que nos deja ahí. ¿Pero cómo? ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? ¿Por qué termina abruptamente así la historia? Porque yo creo que el Señor nos obliga a contemplar nuestro destino personal. Yo creo que el Señor aquí nos obliga a observar nuestra decisión. Yo creo que el Señor aquí está parando para que nosotros saquemos nuestra propia conclusión. Yo creo que el Señor para aquí porque nos invita a escribir a nosotros nuestros propios párrafos finales. La historia de Jonás es nuestra historia. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a responder tú a la pregunta de Dios? Aquí ya mucho no importa, porque al Espíritu Santo no le importó cuál fue la respuesta de Jonás. Aquí lo que importa es cuál es tu respuesta a las preguntas de Dios. Terminamos esta serie diciendo, Señor, claramente yo no quiero ser como Jonás. Yo quiero amar como tú amas. Si esta serie termina para esta iglesia, espero que no termine en nuestros corazones y que el Señor nos invite a amarlo más y que el Señor nos desafíe a amar más a quienes están a nuestro alrededor. Que el Señor nos ayude y el Señor nos bendiga. Oramos. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia que muchas veces no la entendemos y muchas veces no queremos que lleguen a personas que nosotros los consideramos como nuestros enemigos. Pero así es tu gracia. Fue ancho para nosotros, no puede ser angosto para los demás. Gracias, Señor, por Jonás. Y gracias, Señor, por Jesús, que es un mejor Jonás. Queremos amar como tú amas, Señor. Queremos llorar como tú lloras. Y queremos, Señor, que nuestro corazón se dilate cada vez que haya indiferencia, cada vez que haya maldad y cada vez que haya insensatez. Ayúdanos, Señor, a aplicar este libro, esta serie para nuestra vida y que eso pueda generar transformación en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.